Soy David Strem Project y bienvenidos a todos a este tercer capítulo de la serie de capítulos de nuestro motor 80GP. Como ya adelanté en el capítulo número 2, lo que vamos a hacer es modificar la forma de cargar el ADN, ¿vale? de nuestro cilindro Metra-Key. Para ello, bueno, principalmente nos hemos ayudado de esta pasta roja que me ha preguntado mucha gente por ella. Esto es Vinamol, un caucho rojo, una goma que cuando se le da temperatura se hace líquida, la podemos vertir en los nollos, bueno, en los transfer, y nos da un negativo de los cilindros. Aquí tenemos tres negativos de 3 cilindros. Tenemos un negativo de un Too Fast, que para nosotros ha sido un poco el cilindro de referencia, junto al Vidalot y un poco los datos técnicos que publica a través de internet Jantier de la RCA, ¿vale? Que es el cilindro de 2 tiempos, por si alguien no lo sabe, es el cilindro de 2 tiempos más potente jamás construido. Tenemos aquí nuestro Metra-Key stock, sin retocar, ¿vale? Y aquí los nollos del Metra-Key GP80, ¿vale? Que es el que nosotros hemos modificado. Aquí tengo 2 cilindros, también tenemos un tercero. Ese tercero está yendo hacia Zaragoza, ¿vale? Lo va a Nicafilar BS Quality. Y es porque también queremos probar el Nicasil de estas prestaciones de BC Quality. Este está totalmente stock, como he dicho antes, y este es mitad del cilindro está preparado y la otra mitad pues está stock. Este cilindro lo hemos dejado un poco como conejillo de India porque traía un defecto entre el booster y el transfer, y entonces pues bueno, lo tiene prácticamente en cortocircuito, pero nos vale, como conejillo de India nos vale perfectamente. Recordaros que este cilindro es un cilindro de 6 transfer, ¿vale? Tiene 2 transfer A, los 2 delanteros, los que están pegados al escape, 2 transfer B, que son los laterales traseros, y 2 transfer C, que son los centrales traseros, ¿vale? El Tufa tiene la misma forma de carga de admisión, tiene 6 transfer, igual. El Vidalot y la RCA tienen 5, pero bueno, al final el transfer trasero lo que hace es que tiene un pequeño tabique y ya está. Esto es porque es un SP2, pero el SP3, por ejemplo, ese tabique no lo tiene. Es más parecido a la RCA y al Vidalot. Quiero daros 3 conceptos, ¿vale? Que quiero ir contando un poco o comparando con la RCA. Son 3 conceptos que nos van a servir para poder estudiar un poco estos nollos, ¿vale? Esos 3 conceptos son el ángulo axial del transfer, el ángulo radial, los ángulos radiales del transfer y la convergencia. En estos 3 conceptos pues vamos a ir explicando un poco o haciendo un poco el símil con los datos de la RCA, como he dicho antes. Vamos a empezar por el primero, quizás sea el más complejo, el ángulo axial del transfer, que es el ángulo que forma la corriente de gases cuando entra en el cilindro con respecto al plano de la cabeza del pistón, es decir, si el transfer dispara más hacia arriba o más hacia abajo. Según Jantiel, depende del diámetro y de la carrera del cilindro, pues esos ángulos tienen que variar. No vale lo mismo para un 125, por ejemplo, que para un 49. Dice Jantiel, bueno, hay una calculadora por ahí en Facebook, ronda una calculadora, creo que la publicó, no sé si Fries Obermar o Luc Foekema, que metes los datos de diámetro y carrera y te dan los ángulos ideales o los ángulos que tendrías que tener para tener un cilindro de Aprilia RS. Nosotros hemos metido 44,9 por 47,6 y nos sale que el transfer debería de tener una inclinación hacia arriba de 23 grados, el B de 9 grados y el C de 50. Más o menos, si miramos el Tufas, los nollos del Tufas, por ahí van los tiros, muy lejos no está. Ese por ahí el concepto número 1. Si nos vamos al concepto número 2, que son los ángulos radiales, si nos imaginamos que el pistón nos ha tomado por encima del cilindro y vemos la cabeza del pistón, nos imaginamos que es una circunferencia. Cuando los gases, la corriente de gases marcan la cabeza del pistón, vemos que en esa circunferencia marcan unos grados, ¿vale? Esa angulación que tiene sobre esa circunferencia serían los ángulos radiales del transfer. En cuanto a la RCA o lo que dice Jantiel, estos ángulos son invariables y no dependen de la carrera ni del diámetro, es decir, que son invariables, valen para todos los cilindros y hay por ahí un dibujito con esos ángulos de la RCA publicados. Es verdad que este cilindro, el Tufan no se parece tanto como por ejemplo un Vidalot. El Vidalot 50 sí que se parece bastante más a la RCA, pero bueno, tiene cosas de RCA este cilindro también. Y ya, pues bueno, el tercer concepto sería la convergencia. Muchas veces retocamos las lumbreras, ganamos área, como por ejemplo hemos hecho nosotros con este cilindro para ocupar más carga, que la carga ocupe más área en la circunferencia del cilindro,
pero no tenemos en cuenta la convergencia del transfer. La convergencia es que el transfer cada vez se vaya haciendo más pequeño hasta la lumbrera, es decir, que no haya cambios de sección, es decir, más grande, más pequeño, más grande, no, eso es malo para la corriente. Entonces, cuando se hace que una lumbrera sea grande, hay que rehacer el transfer entero para que el transfer vaya de más a menos. Esa relación de área entre la base del cilindro y la lumbrera también la estipuló un poco Jantiel con el cilindro de la RCA. Y dice que la base del cilindro, los agujeros de la base del cilindro, en el caso del transfer A, por ejemplo, tiene que ser 1,36 veces de grande del área, tener 1,36 veces el área de la lumbrera A, del transfer A. La B dice que 1,24, ¿vale? Y la C dice que 1. Es por eso que nosotros en este cilindro, pues bueno, hemos puesto un poco de Manumasti en el C para cerrar un poco la base del cilindro y que siempre tenga la misma sección. Por ahí, estos tres conceptos, con esto yo creo que ya podemos echar un vistazo a lo que hemos hecho en nuestro cilindro, ¿vale? Ya tenemos claro que es el ángulo axial del transfer, los ángulos radiales y la convergencia. Entonces, bueno, si queréis, vamos transfer por transfer y ángulo por ángulo, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a los ángulos axiales del too fast, ¿vale? Del transfer A, vemos que esos 23 grados que decía Jantiel, pues tiene que rondar por ahí. La verdad que no tenemos forma de medirlo así visualmente, pero se ve que es un transfer que dispara bastante hacia arriba y hacia detrás, ¿vale? Sin embargo, el Pro de serie es un transfer, el transfer A que tiene dispara bastante plano. Yo diría que quizás no llegue ni a los 10 grados. Nosotros, pues, ese ángulo axial en el transfer A de nuestro Pro GP, hemos copiado un poco la filosofía de TUFA y de la RCA y hemos lanzado un poco la corriente hacia arriba. Eso lo hemos logrado poniendo Manumasti en el techo del transfer, que no es fácil trabajarla, ¿vale? Y más teniendo en cuenta que el transfer tiene que seguir siendo convergente, que todavía es más complicado. En el transfer B, como veis, el TUFA tiene mucha más área que el transfer B del Metra-Key y tiene como un pequeño gancho por detrás que hace que dispare hacia adelante, que esos son los ángulos radiales, que ahora lo veremos, pero en cuanto a ángulos axiales, veis que dispara prácticamente plano, un poquito hacia arriba. Decía Jantiel que la RCA con esta cilindrada pues debería de disparar a 10 grados, 9 grados, y por ahí tiene que estar el TUFA. El Metra-Key totalmente stock, pues más o menos tiene también esta inclinación, ¿vale? Se ve que tiene que disparar un pelín para arriba, también debe de rondar los 9 o 10 grados. De hecho, nosotros en nuestro cilindro Pro GP es una de las cosas que no hemos variado, la inclinación, el ángulo axial del transfer B. En cuanto a los C, pues bueno, nosotros en el TUFA CB, que dispara un poco más plano que en el Metra-Key, que dispara mucho más inclinado, mucho más hacia la culata, nosotros hemos puesto también igualmente un poquito de Manumasti en el transfer C en la entrada al cilindro y hemos corregido eso, ¿vale? Así que los ángulos axiales más o menos los tenemos controlados, hemos podido replicarlo en nuestro Metra-Key Pro GP y nos vamos a los ángulos radiales que quizás sean los que más juego nos han dado, ¿vale? Si veis ahora la foto del pistón del TUFAS por arriba, ¿vale? Veis que el A dispara bastante hacia detrás, ¿vale? Dispara prácticamente por detrás de la bujía, tanto la parte delantera como la trasera. Sin embargo, el B sí que dispara prácticamente al centro. Un poquito se cruzan el B y el A, pero disparan más o menos al mismo sitio, un poquito por delante el B y un poquito por detrás el A. Como veis, el B dispara desde muy atrás, tiene un gancho muy grande el transfer, y el A le pasa lo mismo, tiene un gancho por delante muy grande, que hace que dispare muy hacia detrás. Si nos vamos al Metra-Key totalmente stock, bueno, pues tenemos que el A dispara hacia detrás, no tanto como el TUFA, porque el gancho de la parte de delante del A es mucho más pequeño, ¿vale? Y el B es un transfer muy pequeñito comparado con el del TUFA, que no tiene gancho, que dispara prácticamente al centro y que se cruza también con el A. Pero como ya os digo, no tiene ningún tipo de gancho y no ocupa tanta área en la circunferencia del cilindro. Si nos vamos al Pro GP, bueno, pues vemos que vemos el pistón por encima y ya nos recuerda mucho al del TUFA. Ya tiene el transfer B, tiene el gancho por detrás, ¿vale? Que hace que dispare hacia adelante, por detrás del centro del cilindro, como en el TUFA. Y en el transfer A, pues lo mismo, ¿vale? Hemos hecho el gancho por delante para que dispare mucho más hacia detrás. Si os dais cuenta, la parte trasera del transfer A del Metra-Key Pro GP y
y la delantera del B están totalmente stock, como lo hacía en el MetraKey, que eso sí que lo hace prácticamente como el Tufá, ¿vale? Esto parece algo relativamente sencillo de modificar, pero cuando metes la Dremel en el cilindro y empiezas a retocar, te das cuenta que para que te salgan este tipo de ángulos, y tanto los axiales como los radiales, empiezas a cargarte un poco la convergencia del transfer, que era lo que estábamos hablando antes, de que cada vez se hacía más pequeño. Es por eso que nosotros hemos tenido que recurrir un poco al Manumasti, ¿vale? Bueno, al epoxi, a la pasta epoxi, cerrando un poco la base del cilindro y haciendo un poco, jugando un poco con ellos, ¿vale? Sin tampoco cargarnos el gancho, ese gancho que decía yo en la parte delantera de la. Nosotros, como ya sabéis, tenemos 3 cilindros, este que se ha quedado de prueba, este que está totalmente stock y el que va a BC Quality. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar este cilindro totalmente como está este, pasar lo que hemos hecho en este cilindro a este, es decir, con el Manumasti en el transfer A, para que los ángulos axiales se copien el transfer A y los radiales. Pero el otro cilindro no lo vamos a hacer. El otro cilindro tampoco lo vamos a dejar stock, pero solo vamos a modificar los 2B, ¿vale? Los dos traseros. Le vamos a hacer gancho y vamos a hacer que disparen para adelante. Porque el transfer A del MetraKey no dispara tan hacia detrás como el del Tufá o el del Pro GP que nosotros hemos hecho, pero no dispara muy mal. Entonces puede ser... bueno, esto ya lo digo de antemano, puede ser que todo esto que yo estoy contando aquí sea mentira, bueno, mentira, que lo probemos en el banco y no vaya, o vaya menos incluso que un MetraKey de serie. Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos a intentar tener uno totalmente lo más parecido al Tufá, Vidaló, RCA posible, uno más normal, ¿vale? Que solo tenga los B con los ganchos hacia adelante y los C retocados, y después voy a intentar conseguir uno que esté totalmente stock. Cuando nos vayamos a Valencia al banco de Takumi, que allí haremos el escape a medida, veremos la diferencia entre los 3 cilindros y a ver qué sale por ahí, si de verdad estamos ganando, estamos perdiendo, o a lo mejor nos pasamos con retocar los A, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí tenéis un poco el resumen de cómo hemos modificado, vamos a modificar el ADN, como dije, de este cilindro del MetraKey Pro GP. Ya tenemos algo bastante curioso y ahora lo que queda es trabajar y hacerlo. En el siguiente capítulo, bueno, pues retocaremos el escape, ¿vale? Nos vamos a centrar en el escape, que ya no nos vamos a poder fijar mucho en el Tufá porque es una lumbrera tabicada y este es una lumbrera normal con booster, que eso ya lo explicaremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente y gas a fondo.